Ahí ya empezamos a grabar. Bien, buenas tardes a todos, todas, todes. Vamos a dar comienzo a este conversatorio, taller. Es una propuesta que presenta el equipo de la Dirección Provincial de VIH y ITS. Y como ustedes están viendo en pantalla, es un taller con el nombre de Prácticas de Cuidado para el Ejercicio Libre de Nuestras Sexualidades. Esta propuesta se enmarca en las jornadas de los márgenes al centro que está organizando la UNICEN ahora 24, 25 y 26 de noviembre. Espero no haber errado los días. En la propuesta, tanto Cristian es un trabajador social, integra el equipo de Derechos Humanos de la Dirección Provincial de VIH. Lucas, tu apellido, Criswenia. Es complicado. Es complicado, disculpas. Es médico infectólogo, también forma parte de la Dirección Provincial de VIH. Y Mara Maidana es médica pediatra, infectóloga, con trabajo en el Hospital Ludovica de la Ciudad de La Plata e integra el equipo del Ministerio de Salud de la provincia. Esta actividad está siendo grabada y seguramente el objetivo es llegar a direcciones de política de género, a estudiantes, a equipos orientadores en educación, porque creemos que, bueno, la propuesta, el título de la propuesta lo relacionamos con ejes y con contenidos de la educación sexual integral, temática que el programa HSIDA ha desarrollado en la ciudad de Olavarría y en la región. Así que bienvenidos, bienvenidas, y acá los escuchamos. Bueno, arranco yo, soy Cristian, trabajo en la Dirección Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, como dijo Carlitos, y específicamente trabajo en el área de Derechos Humanos, que es un espacio que se creó hace un año y pico, así que bueno, y un poco queríamos compartirles, la verdad que al momento de armar, queríamos como compartirles un montón de cosas, pero bueno, hicimos una selección. Yo voy a comenzar recuperando un poco esta idea de por qué hablamos de prácticas sexuales cuidadas, por qué hablamos de el ejercicio libre de las sexualidades y poder pensar esas prácticas sexuales para después Lucas y Mara poder meterse más en tema de ITS, ¿sí? La idea es que también ahí podamos como ir compartiendo preguntas, aportes, ¿sí? Arrancamos. Entonces, bueno, nos comenzamos preguntando, bueno, ¿por qué trabajar en torno a la idea del ejercicio libre de las sexualidades cuando hablamos sobre VIH e ITS? ¿Sí? Y un poco ahí en el equipo, en los debates que nos vamos dando, sostenemos que es importante porque consideramos prioritario y estratégico pensar la prevención del VIH y las ITS desde la promoción de las prácticas sexuales, no desde la construcción de discursos del miedo o del terrorismo sanitario, sino desde la promoción de prácticas sexuales cuidadas que estén basadas en la información, en el deseo y en el consentimiento. Todo esto está en la otra filmina. También es importante hablar de en torno al ejercicio libre de la sexualidad, porque entendemos que mayor soberanía sanitaria implica políticas que potencien la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, ¿sí? Entendiendo ahí, traíamos una cita de Moira Pérez que dice que nuestros cuerpos son el soporte y han sido históricamente el soporte de el disciplinamiento, la clasificación, la normalización y la represión, pero también han sido los espacios de sublevación y de resistencia, ¿sí? Entonces, poder pensar
en clave de soberanía sanitaria implica el reconocimiento de la soberanía sobre los propios cuerpos. Y también implica en ese ejercicio de pensar y de construir soberanía, también ubicar el rol de poder que los estados o el Estado tiene respecto a la regulación de la sexualidad y de los cuerpos, ¿no? Y por eso mismo es que asumimos este lugar que el Estado tiene de acompañar las decisiones de las personas, de acercar herramientas para poder elegir y potenciar estas políticas, digamos, que estén centradas en el placer, ¿no? Todo esto después, si quieren, hacemos intercambio, debatimos, aportamos, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de políticas del placer, ¿no? Ahí intentamos buscar, digamos, algunos desarrollos más teóricos acerca de la categoría de políticas del placer, pero un poco decidimos empezar a desarmar juntos, por eso, digamos, un poco el encuentro tiene esta metodología de taller, aunque seguramente hablemos un montón, pero bueno, entendemos que es necesario hablar de políticas del placer porque creemos que hay que descentrar o sea, correr del centro de la política sanitaria, de la política pública, los discursos basados en el mandato, ¿sí? Y en la normalización de las sexualidades, y volver a reubicar el deseo. Al reubicar el deseo en el centro, obviamente que abrimos un abanico de posibilidades, ¿no? Y que va a implicar repensar, digamos, desde qué lugar miramos las sexualidades, pensar la pluralidad de prácticas sexuales y la pluralidad, digamos, de experiencias vinculadas a la sexualidad. Y eso claramente devuelve, digamos, al Estado y sobre todo a los servicios de salud y a las instituciones de salud la responsabilidad de desarmar ciertas construcciones y ciertas lógicas con las que se ha intervenido históricamente. Pensamos que la necesidad de centrar el placer o poner el placer y el deseo en el centro de la política nos permite corrernos de alguna manera y desarmar los discursos heteronormados y biologicistas y sobre todo posibilitar pensar y vivir la sexualidad más allá de lo reproductivo. No porque no sea importante abordar temas vinculados a la reproducción, digamos, y a la decisión de la reproducción, pero lo que solemos ver es que la fuerte vinculación entre sexualidades y reproducción da como resultado que muchas veces la atención esté puesta en no quedar embarazadas o no dejar embarazadas, no digamos, o embarazados, en el caso de las masculinidades trans, y se corra, digamos, de la posibilidad de pensar en el cuidado de las ITS, ¿sí? Digamos, y empezar estrategias para eso, ¿no? Digamos. También creemos que es importante abordar esta idea de políticas del placer porque nos permite, digamos, también hacer un balance acerca de los fracasos de la política de prevención y de promoción centrada únicamente en el mandato del uso del preservativo. Esto no quiere decir que no promovamos el uso del preservativo, pero nos parece que es necesario tener un oído más abierto, digamos, y escuchar qué es lo que está sucediendo y en todo caso poder pensar con mayor complejidad esas respuestas, digamos, a las demandas y a las necesidades. Por todo esto, entonces, entendemos que es estratégico, digamos, pensar la promoción y la prevención en clave de ejercicio libre, ¿no? Que parece un eslogan, pero no lo es, ¿no? Digamos, y entendiendo también que ese ejercicio libre está atravesado de manera interseccional por otras dimensiones, ¿sí? Que tienen que ver con la clase, con la racialización, con las sexualidades, con el género, con la edad, ¿sí?
con las geografías, ¿sí? Que no es lo mismo seguramente, digamos, vivir la sexualidad en las localidades del interior que vivirlos en la capital federal o que vivirlos en las provincias, ¿no? Digamos, que hay, digamos, como otros atravesamientos que hay que tener en cuenta a la hora de pensar políticas que aborden las sexualidades. En todo este camino, digamos, tenemos varias cuestiones que desarmar. Nosotros ahí pensábamos 4, ¿no? Digamos, sobre todo pensando en los equipos de salud y pensando también en docentes y en quienes hagan, digamos, quienes trabajen en el campo de la educación. Uno de los primeros caminos que creemos que, o cuestiones que hay que desarmar, tiene que ver con desnaturalizar nuestra propia mirada respecto a la sexualidad, ¿sí? Animarnos a hacernos preguntas, a tomar distancia de nuestros prejuicios y reconocer la implicancia que tenemos al momento de hablar de la sexualidad. Y eso es un desafío porque tenemos que tener en cuenta que hacia quienes estamos, digamos, hablando, con quienes estamos trabajando, tienen un marco, digamos, de interpretación, de representación, tienen ideas, deseos que quizás no son los mismos que los nuestros, ¿no? Y ese terreno es como una especie de terreno sagrado, ¿no? Digamos, al que nosotros accedemos y tenemos que ser sumamente respetuosos. Y hacer implícitos estos lugares desde donde hablamos y lo que nos pasa cuando lo abordamos, también nos permite, digamos, como tener una especie de, ¿cómo decir? Vivieron esa categoría que se suele usar, que es la de vigilancia epistemológica. Bueno, en este caso sería como una especie de vigilancia de nuestros propios prejuicios. Otra de las cuestiones a desarmar, que creemos que es importante, es romper con las prácticas y discursos que presuponen la heterosexualidad, ¿sí? Presuponer que el otro, la otra, el otro es heterosexual, es algo que está naturalizado en nuestras intervenciones y es urgente, digamos, desarmar. Lo mismo que desarmar el presupuesto de la monogamia y del amor romántico, ¿sí? Por eso el tercer punto que proponemos es, bueno, romper con la asociación simplista que vincula el sexo con el amor o el sexo con la reproducción, porque hay personas que son trabajadoras sexuales, ¿no? Digamos, o que están en situación de prostitución, digamos, según, digamos, del posicionamiento que cada uno tenga, digamos, pero en donde el sexo aparece como con otra dimensión que no está vinculada necesariamente con el amor, ¿sí? Y una de las cuestiones que nos parece importante es esto de potenciar la escucha. Cuando decimos potenciar la escucha, también está, digamos, implícito reconocer nuestra posibilidad de no saber, ¿sí? Nuestra posibilidad, digamos, de reconocer nuestras limitaciones, de corrernos del lugar de poder que se le suele otorgar en nuestra sociedad, sobre todo a las médicas, pero me refiero también a las instituciones, ¿no? Digamos, poder pensar que hay cosas que todavía tenemos que construir colectivamente. Bien, avanzamos. Entonces, ¿desde dónde nos paramos para pensar las sexualidades, ¿no? Recuperamos un poco esta definición, que entienda la sexualidad como un proceso dinámico, ¿sí? Que comienza desde el nacimiento y que se manifiesta a lo largo de toda la vida. Esto lo traemos porque nos parece que también es un desafío poder pensar, bueno, ¿qué sucede con las sexualidades en la tercera edad o en la adultez? ¿No? ¿Qué sucede con las sexualidades en las infancias? Entendiendo que también las sexualidades están atravesadas por un montón de relaciones que implica el cuerpo, que implican pautas sociales, que implican prácticas sexuales, el lenguaje, la vestimenta, el erotismo, el placer, ¿sí? El vínculo con el cuerpo, ¿no? Entendemos que la sexualidad da cuenta de un fenómeno sumamente complejo, que varía a lo largo del tiempo, que es dinámico, ¿sí? Y que sobre todo articula no solo ideas, sino prácticas
procesos y nuestra propia existencia. No hay ninguna acción que tengamos que no sea sexuada, ¿no? Que no esté atravesada por la sexualidad. Como la sexualidad nos atraviesa, entendemos que también es necesario, socialmente lo hacemos todo el tiempo, tratar de desarmar y de entender, bueno, de qué hablamos específicamente cuando hablamos de sexualidades. Y bueno, cuando hablamos de sexualidades hablamos de un montón de dimensiones, que acá las voy a nombrar rápido, como para no centrarnos en esto, pero que hay varios materiales que pueden ayudar para profundizar en algún proceso, digamos, de formación o de lo que se necesite. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de este conjunto de dimensiones, ¿no? La identidad de género, por un lado, que refiere a la pregunta de quién soy, de cómo me identifico. Esa pregunta sobre la identidad solamente la podemos responder cada uno de nosotros, ¿sí? Y en el proceso, digamos, de construcción de esa identidad, no hay categorías estancas, ¿sí? Podemos ser varones, podemos ser mujeres, podemos ser varones trans, mujeres trans, podemos ser maricas, putos, lesbianas, ¿no? Que han sido formas en las que como colectivo hemos ido apoderándonos del insulto y convirtiéndolo en identidad, ¿no? Este intento, digamos, de clasificar qué es la identidad sexual, el sexo biológico, el deseo sexual, los mandatos de género, es una forma de sistematizar, ¿no? De explicar en clave más teórica, pero es mucho más complejo, ¿no? Porque ahí vemos cómo lo marica, ¿no? El deseo sexual hacia una persona de tu mismo género, digamos, con el correr, digamos, y el devenir, digamos, de la lucha, se consolidó como identidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, digo, no son cuadraditos estancos a llenar, sino que son procesos complejos, ¿sí? Sigo rapidito con esto. Cuando hablamos de sexo biológico, hacemos referencia, digamos, a el cuerpo, hacemos referencia a la genitalidad, a los cromosomas, a las hormonas, pero entendemos que la idea de biológico acá es un poco tramposa, ¿no? Digamos, porque en realidad todo esto de biológico no tiene tanto, ¿no? Digamos, sino que es una lectura biopolítica, decimos, sobre los cuerpos. Es decir, ese pene ya es leído políticamente de cierta manera. Entonces, de natural no tiene nada, en realidad, ¿no? Digamos, está significado socialmente, es puramente cultural, incluso eso que parece un dato de la naturaleza. Cuando hablamos de deseo sexual, entonces nos referimos al aspecto de la sexualidad que se vincula con nuestro deseo hacia otras personas, y ahí puede haber un montón de opciones, ¿no? Bueno, decimos que cuando tenemos deseo sexual hacia la persona de otro género, digamos, somos heterosexuales, ahí se complejiza, porque la heterosexualidad no tiene que ver solo con el deseo, sino que en nuestra sociedad es un régimen político que ordena la sociedad, entonces ahí ya se complejiza un poquito más. Yo con todo esto lo que quiero es como, más que ordenar, desordenar, ¿no? Digamos, como que veamos que la sexualidad es mucho más complejo que poder explicar en poquitas palabras qué es, ¿no? También existen, digamos, personas que pueden ser pleídas, o que se reconocen como homosexuales, como asexuales, como demisexuales, ¿sí? Ahí, si quieren, en algún momento podemos profundizar sobre todo esto. Cuando hablamos de los mandatos de género, hablamos del conjunto de normas, ideas, acciones, mandatos, justamente, que se asocian socialmente, digamos, a una lectura, digamos, de los cuerpos en clave generalmente binaria, ¿sí? Entonces, en general, dividimos todo en femenino, masculino, existen otras posibilidades, pero son formas no hegemónicas, digamos, de entender los géneros, ¿sí? Y por último, que es a donde queremos llegar, hablamos de prácticas sexuales, ¿sí? Que son todas aquellas que elegimos, aquellas formas, aquellos tipos de prácticas, acciones, que elegimos llevar adelante para obtener placer, solos o con otras personas, ¿sí? Lo importante al hablar de prácticas sexuales es tener en claro que
las mismas no se relacionan directamente ni con la identidad de género ni con el deseo sexual, ¿sí? Es decir que, y esto lo decimos porque es necesario para avanzar, digamos, en comprender, digamos, las formas de cuidado, porque muchas veces operan sobre nosotros mandatos que vinculan a las prácticas sexuales directamente a la identidad. Entonces, no sé, vinculamos el sexo anal a ser gay, homosexual, vinculamos, qué sé yo, no sé, la masturbación a una edad, ¿no? Digamos, como si tuviese que ver, digamos, con esto, y eso lo que hace es que no hablemos claramente de lo que tenemos que hablar, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos en este mundo de las prácticas sexuales para poder pensar después las ITS. Acá lo mismo, voy a ir rapidito. La idea de esto es que podamos nombrarlas al menos y poder pensar cuáles son las formas de cuidado. Usamos para pensar las prácticas sexuales los emojis, ¿viste? ¿Vieron de WhatsApp? Como para ahí, lo traemos porque la nueva estética de los preservativos que estamos impulsando las pone como, así como una propuesta media pedagógica de poder laburarlo. Así que se los traemos para que ustedes inventen después qué se puede hacer, ¿sí? Bueno, empezamos con la masturbación, ¿sí? Bueno, la masturbación es la práctica sexual que consiste en estimular los órganos sexuales propios o de otra persona, ¿sí? Con las manos o con otros medios, ¿sí? En relación a la masturbación, nos interesa dejar como dos cosas importantes. Una, bueno, que en general es una práctica sexual que no tiene demasiado riesgo en la transmisión de ITS, sí hay que tener presente, digamos, cuestiones higiénicas y que no se intercambien fluidos en ese proceso, digamos, de estimulación de los órganos, y lo que nos parece también importante es que es una práctica sexual que está bastante estigmatizada, ¿no? En el sentido de que es considerada como una práctica inferior a la penetración, es una práctica considerada de la infancia, adolescencia, ¿no? Y bueno, hay que romper esto, digo, porque la masturbación nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Me encanta que quede como este zócalo, ¿no? Digamos, en el ministerio dijeron que la masturbación nos acompaña a lo largo de toda la vida, pero es un poco esto. Y sobre todo nos permite conocer y explorar nuestro cuerpo, que no es algo menor, ¿no? Al momento de identificar ciertos síntomas, ciertas cuestiones que aparezcan, ¿no? Seguimos. Las prácticas de penetración, ¿sí? Un poco consisten en esto de penetrar la vagina o en el ano con un pene, con una prótesis peniana, con juguetes sexuales, ¿sí? En relación a este tipo de prácticas tan sacralizada en nuestra cultura heteronormada, tener en cuenta ahí, sí, el uso del preservativo, digamos, como método de barrera, y tener en cuenta ahí que, bueno, cuestiones que en general las sabemos, pero bueno, tratar de no compartir juguetes sexuales con el mismo preservativo, ¿sí? Y tener en cuenta esto de que, de nuevo, en que no asociar la práctica sexual a las identidades, ¿no? Digo, como explorar la posibilidad de que la penetración no es un rol estanco, quién penetra y quién no, y de jerarquizarla como práctica sexual, nos permite, digamos, pensar en la dimensión del placer, ¿no? Seguimos. Respecto al sexo oral, también ahí consiste, bueno, en esta práctica sexual que pone en juego, digamos, la boca, la lengua, en contacto con el pene, el clítoris, la vagina o el ano, ¿sí? En relación a esto, acá es un poco complejo también, ¿no? Porque entendemos que, en principio, para el sexo oral que implica un pene, podemos usar un preservativo, ¿no? En el caso de el sexo oral anal, conocido como beso negro, o el sexo oral vaginal,
lo que tenemos es el campo de látex, ¿sí? La barrera, que muchas veces es sumamente incómodo, ¿no? Pero bueno, es el método que tenemos, digamos, para cuidarnos, ¿no? Y en relación al sexo oral, me parece que como equipos de salud está bueno estar atentos, porque cuando preguntamos e indagamos, suele ser una de las prácticas sexuales en las que menos cuidado se tiene, ¿sí? Entonces, bueno, al menos acá, eso, empezar a pensar ciertas estrategias, ¿no? De manera colectiva. Seguimos. Otro tipo de prácticas tiene que ver con la frotación, ¿sí? De los genitales. Esa frotación puede ser la frotación de vulva con vulva, que se llama tribadismo, ¿sí? En relación a esto, la forma de cuidado también es el campo de látex, la barrera, lo cual es muy, muy compleja de usar realmente. Ahora hay algunas iniciativas, pero en principio el preservativo femenino conocido, digamos, más común, que tampoco es tan común, no sirve porque al ser de frote, digamos, ese preservativo está pensado para hacer un método para la penetración, digamos. Por lo tanto, digamos, esta práctica también revela, ¿no? Digamos, ¿cómo decirlo? El carácter falocéntrico de las políticas de cuidado, ¿no? Digamos que lo único que hay para ofrecer son preservativos que implican un falo, ¿no? Es una pregunta a hacernos y a cuestionarnos. Y la otra práctica de frotación, de pene con pene, se conoce como espadeo, y en relación a esa práctica se puede usar preservativo. Hay que tener en cuenta que el roce de dos preservativos puede romper el látex, entonces es preferible usar uno solo, ¿sí? Y siempre estar atento al intercambio de fluidos que no suceda ahí, ¿no? Bien, seguimos con avances, así podemos meternos en las ITS. Otro tipo de prácticas sexuales de las cuales solemos no hablar, ¿sí? Y acá el prejuicio nos gobierna, ¿no? Tiene que ver con las lluvias, ¿no? Digamos, las lluvias blancas, lo que conocemos como lluvia blanca, consiste en eyacular a otras personas o a otra persona. En relación a esta práctica sexual, es importante tener en cuenta, digamos, que no entren en contacto, digamos, los fluidos de la eyaculación con las mucosas, boca, ojos, oído, nariz, ano, pene, vulva, o con lesiones que tengamos. Respecto a la lluvia dorada, que consiste en obtener placer a partir de poner en juego la orina, ¿sí? En orinar a otros o en que te orinen, esta práctica sexual, en principio la orina no es un vector de transmisión, al menos del VIH, digamos, y no de muchas ITS, eso por ahí el equipo médico puede corroborar lo que estoy diciendo, digamos, pero sí hay que estar atento que para ejercer esa práctica sexual generalmente se consume mucha cerveza y hay que estar atentos y atentas a poder elegir después cuáles son los métodos de cuidado que querramos hacer, cómo cuidarnos en un estado que bebimos mucha cerveza. Así, ¿no? Eso es lo que hay que estar atentos y atentos. Respecto a la lluvia negra, que consiste en defecar sobre otros, o que te defequen, digamos, hay que estar atentos ahí a que no haya sangre, digamos, en la materia fecal, y estar ahí, aparece la hepatitis A como una ITS a recuperar ahora cuando hablemos. Respecto al fisting, que es una práctica sexual que consiste en la introducción del puño o la mano en el ano o la vagina. La forma de cuidado, digamos, tiene que ver con la utilización de guantes de látex, ¿sí? Es una práctica que también muchas veces implica algún tipo de lesión, ¿sí? Si no se estimula, si no hay un registro del cuerpo, entonces ahí puede haber algo de sangre, entonces también estar atentas y atentos a eso, ¿sí? Las prácticas de BDSM, que se conocen con esta sigla, que tienen que ver con sadomasoquismo, bondage, este tipo de prácticas
ponen en juego, digamos, un poco relaciones, ¿no? De dominación, de sumisión, de sadismo, justamente, de disciplinamiento. Son prácticas sexuales que han estado fuertemente patologizadas por la psicología, incluso también por corrientes de pensamiento mucho más, ¿cómo decir?, más populares, ¿no? Como pueden llegar a ser los feminismos, ¿no? Tiro esto, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo la operatoria, digamos, de control de la sexualidad nos aparece al toque, ¿no? Digamos. Y justamente este tipo de prácticas, a diferencia de las prácticas más normales, y pongo muchas comillas, como las prácticas heterosexuales, estas prácticas están basadas en el acuerdo, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Digamos, en cierto, sí, eso, ciertos convenios, acuerdos explícitos. Entonces lo que hay que estar atento es a en ese momento poder plantear hasta dónde y de qué forma, ¿no? Debatimos después si quieren, qué sé yo. Nosotros las nombramos porque nos parece que es importante, porque si no las nombramos, las invisibilizamos y ahí hay riesgo, ¿sí? Hay riesgo de no saber, hay riesgo de no poder elegir. Seguimos. El chemsex es una práctica sexual que es bastante común, pero también, digamos, compleja de abordar y muchas veces no nombrada, que tiene que ver con el uso intencional de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales. Hay una multiplicidad de drogas y sustancias que se utilizan. En relación a esto, hay que estar atentos a eso, ¿no? Y atentos a poder elegir, a poder, digamos, decidir en ese marco, a poder conocer nuestro cuerpo, no solo vinculado a la sexualidad, sino también al consumo, digamos, de estas sustancias. Sigo la última práctica sexual. Después podemos abrir a ver si se les ocurre otra y la sumamos, ¿no? Que tiene que ver con esta práctica sexual que se conoce como montar a pelo, ¿sí? Que quiere decir tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? Sin preservativos. En relación a esta práctica, no es una práctica recomendada por el nivel de exposición, ¿no? Pero nosotros no queremos decir qué tienen que hacer y qué no, el otro, ¿no? Digamos, pero bueno, en principio no es una práctica recomendada. Ahora, si decidimos no usar métodos de barrera, no usar preservativo en nuestras relaciones sexuales, hay que estar atentas y atentos a nuestro propio cuerpo, ¿sí? Es importante que si definimos eso, nos testeemos con cierta regularidad, que miremos, observemos nuestro cuerpo, a ver si aparece algún tipo de síntoma por alguna ITS, a que lo charlemos con nuestras parejas sexuales, ¿sí? Entendiendo que en última instancia la certeza sobre lo que hacemos no, la tenemos nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, activemos el autocuidado, ¿no? Es decir, somos nosotros responsables de nosotros mismos, principalmente. Y por eso lo que proponemos es esto, ¿no? Digamos, independientemente de poder utilizar, digamos, estos métodos de cuidado que fuimos hablando, en el caso de que decidamos no usarlos, aconsejar a esas personas a que se testeen cada 3 meses, ¿sí? A que sus parejas sexuales también se testeen, a que si tuvieron alguna situación que consideran de exposición, porque se les rompió el preservativo, porque no lo usaron, porque no lo usaron durante toda la relación sexual, porque fueron violentadas o violentados,
en relación a eso, saber que existe el kit de profilaxis post-exposición, ¿sí? Que es un conjunto de medicaciones, antirretrovirales, vacunas, anticonceptivos, que se otorgan, digamos, para dentro de las 72 horas, posterior a, después seguramente lo profundicemos, y que tienen que exigirlo, digamos, en todas las guardias de los hospitales públicos, y si no, ahí en la otra filmina está todo esto. Ahí hay un número de teléfono que después los vamos a compartir también, donde pueden pedir durante las 24 horas acceder al kit, ¿sí? Tengamos en cuenta que a partir de los 13 años, ¿sí? Las personas pueden acceder al diagnóstico de VIH, a hacerse un test, a pedir, digamos, anticonceptivos, ¿sí? Digamos, de manera gratuita en el sistema público, sin la compañía de una persona adulta, ¿sí? Esto tengámoslo en cuenta, digo, para que no nos... para ser más bien facilitadoras y facilitadores que poner obstáculos, digamos, a las personas que asisten a nuestros lugares donde laburamos, ¿sí? Por ahora, hasta acá vemos esto y damos con todo esto el pie a pensar las ITS y después, si quieren, abrimos el espacio para el debate. Gracias. Bueno, bárbaro. Gracias, Cris. Súper claro. Uno siempre aprende cuando lo escucha realmente. Así que, bueno, en el marco de lo que estaba hablando Cristian, nosotros, la verdad es que lo que queremos es transmitir un poco de información sobre las ITS. Conceptos básicos, obviamente si hay preguntas o alguno o alguna quiere ahondar en alguno de los términos, en alguna de las ITS, nos frenan o nos hacen una pregunta, lo vemos al final como prefieran. Así que bueno, ¿qué son las ITS? Principalmente tenemos que entender que son infecciones que se presentan en personas sexualmente activas. Y un concepto importante es que no generan inmunidad, o sea que si nosotros nos volvemos a exponer, nos vamos a volver a infectar. Y esto se da así para la mayoría de las ITS. ¿Cómo se transmiten? Bueno, a través de 3 vías. Obviamente la principal es la vía sexual, por las relaciones sexuales no cuidadas, a través del contacto de semen, de líquido preeyaculatorio, de fluidos vaginales o de sangre, trayendo lo que hoy mencionaba Kristen, con la orina, lo que nosotros, o incluso con la lluvia dorada o con la materia fecal, incluso con el beso negro, o sea, todo lo que tenemos que visualizar siempre es que no haya sangre principalmente, tanto en la orina como en la materia fecal, porque serían los vehículos principales para la transmisión, por ejemplo, del VIH. La vía sanguínea, entonces directamente por el contacto de la sangre o elementos cortopunzantes, o la vía perinatal, porque son los fluidos que están presentes, ya sea desde la gestación, en el parto, por la lactancia, que pueden transmitirse al recién nacido. Bien, no todas las infecciones de transmisión sexual presentan síntomas. Algunas no presentan ningún tipo de molestia, y eso es otro concepto importante. No tenemos que esperar algún tipo de manifestación. Por eso es importante hacer énfasis en la prevención. Es cierto que algunas de estas infecciones son fácilmente curables si se detectan a tiempo. Y al tratarlas vamos a prevenir consecuencias serias como pueden ser la infertilidad, la cirrosis en caso de hepatitis B o incluso enfermedades malignas como en el caso del HPV. Entonces, ante signos que aparezcan en nuestro cuerpo, lo que tenemos que hacer, transmitir, es el contacto inmediato, rápido, con un centro de salud. Y por supuesto, tratar de mantener o sostener prácticas sexuales cuidadas, porque esa es la mejor forma de prevenirlo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las ITS? Bueno, son varios, pero ¿a qué tenemos que prestar atención? Vamos a ver que nos pueden llegar a consultar, preguntar, podemos llegar a ver por secreciones, que es la expulsión de alguna sustancia, como por ejemplo pus, a través del pene, vagina o ano. Puede ser diferentes colores, verde, amarillo, blanco, puede representarnos algún tipo de infección u otro, pero en general puede haber secreción, puede haber ardor al orinar, que lo llamamos disuria, picazón, que es el prurito en los genitales,
Heridas o llagas, que pueden ser con forma de úlcera, más limpias, más bien delimitadas, únicas, múltiples, dolorosas o indoloras. Se pueden presentar en el pene, en el escroto, en la vulva, en el ano, las podemos ver en la boca incluso, verrugas en las mismas regiones y también dolor. Ahí está. Bueno, entonces, ahondando en una de las ITS quizás más frecuentes, que son las causadas por Neisseria gonorrhoeae, o sea, la gonorrea, la clamidia, la tricomonas, estos gérmenes, estos microorganismos, porque son bacterias o parásitos, pueden generar manifestaciones muy similares. Por eso lo vamos a tratar como un conjunto. Afectan la región genital o la región anal, incluso también pueden afectar la garganta. Lo mismo que dijimos recién, pueden o no causar síntomas. En cuanto a clamidia, es muy frecuente que sea asintomática. Los más frecuentes, los síntomas que se van a presentar son los que mencionamos previamente, ya sea flujo, pus, ardor o picazón, dolor, alguna molestia, dolor solo durante las relaciones sexuales, dolor abdominal, dolor en la región pélvica. Cualquiera de estas manifestaciones nos pueden estar hablando de una ITS. ¿Cómo se transmiten? Como mencionamos, por vía sexual y pueden transmitirse al producto de la gestación por vía perinatal. ¿Se previenen? Sí, a través de prácticas sexuales cuidadas, evitando este contacto con los fluidos. Y un tratamiento adecuado, que es un tratamiento con antibióticos, que se realiza generalmente por vía oral, también se puede realizar por vía intramuscular, de acuerdo al germen, se cura, pero obviamente si nos volvemos a exponer, nos volvemos a contagiar. O, no, perdón la palabra, nos podemos volver se puede volver a transmitir la infección. Es importante recalcar que siempre se debe tratar también la o las parejas sexuales para evitar, ¿no?, otra vez la retransmisión. ¿Qué pasa si no recibo el tratamiento? Bueno, esta infección puede persistir, diseminarse a otros órganos, puede causar esterilidad, infertilidad, puede dar alteraciones como embarazo ectópico. Y el diagnóstico en realidad es muy sencillo. Habitualmente se hace por la evaluación clínica. En algunas ocasiones se puede tomar una muestra justamente para cultivo a través de un hisopo y generalmente se hace el tratamiento en el mismo momento que se hace la consulta. Bueno, de sífilis me gustaría recalcar que es una de las ITS más frecuentes y realmente la frecuencia está en aumento, principalmente en la población más joven. La sífilis es una infección que está producida por Treponema pallidum, que tiene diferentes estadios. En la sífilis primaria lo que aparece es una úlcera, una llaga, una úlcera, una lastimadura, puede ser única, puede ser múltiple. Habitualmente lo más frecuente es que no sea dolorosa, entonces por ahí no nos vamos a dar cuenta. Y si no recibe tratamiento, además resuelve sola. Por eso es algo que tenemos que estar un poco, la tenemos que tener presente y evaluar, siempre hacer el chequeo, evaluarnos, hacer las revisaciones. Cuando se resuelve, pasa a un estadio secundario. Y en este caso lo que hay es una diseminación. O sea, esta bacteria, en lugar de estar localizada en donde ingresa, en el sitio de contacto, se disemina a diferentes sitios del organismo. Y ahí puede dar manifestaciones muy variadas. Generalmente da como un síndrome mononucleósico, o sea, puede presentar fiebre, ganglios, se nos agrandan los ganglios del cuerpo, podemos presentar un rash, un eritema, un exantema, pero puede manifestarse de diferentes formas. En este momento también es cuando podemos ver las verrugas, que son los condilomas en las zonas genitales. Así que en esta etapa, donde es un poco más variada, también puede ser un factor de confusión. Y también resuelve espontáneamente si no la tratamos. Y ahí es donde avanza a un estadio de latencia, es decir, no lo vamos a detectar excepto que nos hagamos un estudio con serologías, un estudio de sangre, y podemos pasar al estadio más grave, que es la sífilis terciaria, que pueden presentarse lesiones degenerativas que afectan el sistema nervioso, cardiovascular, diferentes partes de la piel. Entonces, es importante testearnos y testear las personas, a todas las parejas sexuales y las personas sexualmente activas.
Bien, ¿cómo se puede transmitir? A través de la vía sexual y a través de la vía perinatal. Es importante recordar que durante la gestación esto se puede transmitir al feto, resultando en un parto prematuro, resultando en un mortinato, e incluso dando síntomas en el recién nacido. Se diagnostica rápidamente a través de un análisis de sangre en diferentes centros, en diferentes puntos. Está el test rápido, que se hace en el lugar mismo de atención, con una gota de sangre, tenemos el resultado inmediatamente. Esto lo que nos habla es de si tenemos o tuvimos en algún momento sífilis, después hay que confirmarlo con el otro test, que es la BDRL, pero es una forma rápida de conocer el diagnóstico. ¿Cómo se puede prevenir? De la misma forma que hablamos recién, con prácticas sexuales cuidadas. Y el tratamiento es importante porque al tratarnos, obviamente, dejamos de transmitir. Entonces, prevenimos la infección, tanto a la pareja sexual como puede ser al producto de la gestación. ¿Cómo se trata? Depende de los estadios, pero en general es con un antibiótico, que es la penicilina, que se inyecta, que es intramuscular. Bueno, continuando un poco con lo que son las infecciones de transmisión sexual, vamos a hablar ahora de aquellas que son causadas por virus. Inicialmente vamos a hablar de las hepatitis, ¿sí? Que las llamamos así porque lo que causan es inflamación del hígado, y tenemos 3 tipos de virus, que son el A, el B y el C. Para dividirlas de una forma didáctica, que se pueda entender un poco mejor, podemos dividirlas en lo que es hepatitis A por un lado, y por otro lado lo que es hepatitis B y C. Por lo general, estos virus se caracterizan por tener un periodo de incubación bastante prolongado, es decir, el tiempo que pasa entre que una persona tiene contacto con alguno de estos virus y la aparición de los síntomas suele ser bastante prolongado, generalmente entre 30 y 45 días. Una vez que empiezan a dar síntomas, son generalmente bastante inespecíficos, ¿sí? Pueden dar un poco de fiebre, pueden dar malestar general, pueden dar pérdida de apetito, pueden dar náuseas, dolor abdominal, vómitos, pueden dar una coloración amarillenta en las mucosas o en la parte blanca del ojo, en la esclerótica, que la llamamos ictericia, o incluso puede no dar ningún síntoma visible y en algún estudio de rutina que nos hagan del abdomen ver que el hígado está agrandado. Como les decía, podemos dividirlas por un lado en lo que es hepatitis A y por otro lado lo que es hepatitis B y C, más que nada por lo que es la forma de transmisión. La hepatitis A, recuerden, como hoy contaba Cris, con el tema de la lluvia negra, se puede transmitir por vía fecal-oral, es decir, a través de la materia fecal o del consumo de agua o alimentos contaminados con materia fecal que contengan el virus. Y por otra parte, la hepatitis B y C se contagian por las 3 vías que hablaba Mara al principio, ¿sí? Por la vía sexual, sanguínea y perinatal. Bien, ¿cómo podemos prevenirlo? Con prácticas sexuales cuidadas, ¿sí? Tenemos en el calendario de vacunación las vacunas para la hepatitis A y B. La vacuna de hepatitis A se aplica al año de vida, en una sola dosis, ¿sí? Esto modificó drásticamente lo que era la incidencia de hepatitis fulminantes en niños y niñas. Se redujo muchísimo lo que eran los trasplantes hepáticos a causa de la hepatitis gracias a la incorporación de la vacuna. Y por otro lado tenemos la vacuna de la hepatitis B, que se incorpora de manera universal a partir del año 2012 y se da un esquema de 3 dosis, ¿sí? Que generalmente sea al nacimiento y después un esquema a los 2, 4 y 6 meses. Lo que se recomienda es que cualquier persona, ¿sí?, tenga 3 dosis de hepatitis B durante toda su vida, ¿sí? No se reinician los esquemas. Si una persona no recibió alguna de las dosis de hepatitis B, se completa con las que le falten hasta que tenga las 3 dosis correspondientes. Evitando también el contacto con sangre o con algún fluido para prevenir lo que es la prevención de hepatitis B y C, y ya también. Esterilizando y no compartiendo elementos cortopunzantes. El ejemplo más clásico es compartir jeringas y agujas en las personas que utilizan drogas por vía endovenosa. Y también las personas gestantes durante los controles está recomendado el testeo para evitar la transmisión al niño. ¿Cómo se diagnostican? Puede ser a través de análisis de sangre o de test rápido, que ahí veía que Cris estaba compartiendo en el chat los centros de testeo. Y el tratamiento, por lo general, en las personas que no tienen ninguna alteración de su sistema inmunológico, es decir, de su sistema de defensas, tiende a resolver sola, ¿sí? Después de pasar este periodo de síntomas bastante inespecíficos,
suelen resolverse sin ningún tratamiento específico. Lo que se recomienda generalmente es reposo, hidratación, y estar atentos a cualquier signo de alarma que nos pueda hablar de algún empeoramiento. En el caso de las personas que por ahí tengan alguna alteración de su sistema inmunológico, ya sea porque están haciendo algún tratamiento quimioterápico o porque conviven con VIH, existe un tratamiento específico para la hepatitis B y C. Bien, pasamos a lo que son los virus herpes simples. Conforman, digamos, un grupo bastante numeroso de virus, ¿sí? Entre los que están el virus de la varicela, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis. Dentro de todo ese grupo tenemos a los virus herpes simples 1 y 2, que se transmiten por vía sexual. La mayoría de las personas no presentan síntomas cuando se les transmite el virus, ¿sí? Sin embargo, a pesar de no tener síntomas, pueden transmitírselo a otra persona si mantienen relaciones sexuales no cuidadas, ¿sí? Cuando dan síntomas, los más frecuentes son unas lesiones vesiculares o ampollares que suelen romperse por el roce, porque suelen estar en el área genital, en el área perianal, y que pueden dejar úlceras. Por lo general son lesiones que pican, que duelen, y que son bastante características. El diagnóstico por lo general no requiere ningún estudio demasiado complejo, ¿sí? Con el simple hecho de ver las lesiones, el médico o la médica se da cuenta que está frente a una infección por herpes. ¿Cómo se transmite? Por vía sexual, por vía perinatal y a través del contacto directo con las lesiones, ¿sí? Por eso es importante estar atentos y atentas a las lesiones que podamos presentar o que pueda presentar otra persona, ¿sí? Porque el contacto con estas vesículas y con el líquido de las vesículas también puede transmitir el virus. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, a través de prácticas sexuales cuidadas, ¿sí? Evitando el contacto con las lesiones, como decíamos recién. Y tenemos tratamiento específico, una pastilla que se llama aciclovir, ¿sí? Que por lo general lo utilizamos para disminuir la severidad, ¿sí? No es algo que cure la infección o que erradique la infección, pero sí disminuye la severidad, la duración y la frecuencia de los síntomas, ¿sí? También en personas que suelen tener infecciones por herpes a repetición, existe la posibilidad también de hacer tratamientos profilácticos, es decir, de poner el aciclovir para disminuir la cantidad de episodios sin que haya una infección en ese momento, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que el virus, una vez que una persona tiene una infección por herpes, si bien las lesiones pueden resolver, el virus, por decirlo de alguna forma, queda guardado en el cuerpo, por lo cual ante algunas situaciones en las que las defensas estén comprometidas, se puede reactivar el virus y generar nuevamente infección. Bien, ahora vamos a hablar del virus del papiloma humano, o más conocido como HPV, ¿sí? Por las siglas en inglés, que en realidad es un grupo de virus, es un virus que tiene varios serotipos, y los clasificamos de bajo y de alto riesgo. ¿De riesgo de qué hablamos? Bien. Por un lado hablamos de los de bajo riesgo, que son los que generalmente producen lesiones benignas, ¿sí? Los conocidos verrugas o condilomas, ¿sí? Que pueden aparecer en la región genital, alrededor del pene, alrededor de la vagina, en la ingle, en la región perianal. Y por otro lado tenemos los de alto riesgo, que son los que pueden, que no generan estas lesiones, pueden no generarlas, pero pueden generar infecciones persistentes a nivel de lo que es el epitelio, la mucosa del cuello uterino, ¿sí? Y esta infección persistente lo que hace es que las células que se dividen constantemente en este epitelio puedan proliferar de manera anormal y terminar generando un cáncer de cuello uterino. Por eso hablamos de bajo y de alto riesgo, ¿sí? Es de alto riesgo de generar algún tipo de cáncer. Por eso la importancia de los controles ginecológicos anuales, ¿sí? El PAV anual que se hacen las personas con vaginas, y es para evaluar la descamación de estas células y teñirlas y ver si hay algún tipo de reproducción anormal, y esto nos habla de que puede haber una infección persistente por HPV que pueda estar generando algún tipo de tumor. Bien, ¿cómo se transmite? Por vía sexual, ¿sí? A través de las relaciones sexuales no cuidadas. Tenemos la suerte de tener vacunas, ¿sí? Incorporada al calendario de vacunación para niñas a los 11 años. ¿Sí? El esquema completo es de 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses
y no requiere ningún tipo de orden médica y es gratis en todos los vacunatorios y hospitales públicos y centros de salud del país. Bien, ¿cómo lo diagnosticamos? Como hablábamos recién, a veces puede pasar que sea una infección por alguna cepa de bajo riesgo y que dé verrugas, entonces con el simple hecho también, al igual que lo que pasaba con herpes, con ver las lesiones son bastante características, el médico o la médica que los ve se puede dar cuenta que está frente a una infección por HPV, pero a veces en los de alto riesgo, sobre todo, la infección puede ser silente, puede no dar ningún síntoma y solamente darnos cuenta frente a la aparición de células anormales cuando se realiza el PAP anual o la prueba de HPV, que la recomendamos en toda persona con cuello de útero entre los 30 y los 49 años. Tratamiento, no tenemos un tratamiento específico, ¿sí? Lo que se puede hacer en el caso de las lesiones tipo verrugas, se puede hacer un tratamiento que se llama topicación, que se puede hacer con cremas o con algún tipo de gel de frío, que lo que hace es eliminar las verrugas. Durante la gestación es importante, ¿sí?, realizar los controles para evitar las complicaciones en el parto, ¿sí? No solamente por la complicación que pueda generar un cáncer diagnosticado durante el embarazo, sino también por la aparición de verrugas que pueden suponer, primero que nada, transmitirlo durante el pasaje por el canal del parto y también generar alguna complicación obstétrica por la obstrucción mecánica que suponen las lesiones. Bien, y acá se pone un poco más complejo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, lo más lento posible, como para que se puedan entender todos los conceptos. Se pone complejo en realidad porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. Pero bueno, primero vamos a empezar definiéndolo. El VIH se llama así porque son las siglas de virus de la inmunodeficiencia humana y lo que genera es justamente eso, una inmunodeficiencia. Es un virus que tiene predilección por atacar a las células del sistema inmunológico y las va destruyendo progresivamente. Y acá vamos a hablar del primer concepto importante, porque eso es algo muy frecuente en el consultorio. ¿Es lo mismo VIH que SIDA? No es lo mismo, ¿sí? Generalmente nos pasa que cuando le damos la noticia a alguna persona de que tiene diagnóstico de VIH, les preguntamos qué significa, qué saben del VIH, y lo primero que nos responden es el SIDA. ¿Sí? Entonces, el primer concepto que tenemos que dejar en claro es que no es lo mismo VIH que SIDA. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, como decíamos recién. Nosotros hablamos de SIDA cuando el virus destruye tanto el sistema inmunológico que empiezan a aparecer infecciones que en una persona en las que el sistema inmune normalmente las contendría, en estas personas con VIH no las pueden contener y empiezan a aparecer estas infecciones que las llamamos oportunistas. ¿Sí? Las llamamos oportunistas porque aprovechan que esta persona tiene las defensas bajas para empezar a atacar. Entonces, por un lado tenemos VIH, que es el virus, por otro lado tenemos el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el que se establece cuando empiezan a aparecer infecciones oportunistas, ¿sí? Y que puede aparecer años después del contacto con el virus, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los síntomas del VIH? Y esto también es muy importante, no da absolutamente ningún síntoma el VIH. La única forma de que una persona se pueda dar cuenta si contrajo el VIH es realizándose el test. ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer? Son los de las infecciones oportunistas, pero como decíamos, cuando empiezan a aparecer infecciones oportunistas es porque ya el virus destruyó de manera muy significativa el sistema inmune, ¿sí? Entonces, incluso pueden pasar muchos años. Entonces, la forma de saber si una persona contrajo el VIH es realizándose el test. Por eso recalcamos mucho en la importancia de la realización. Bien, algo que no les comentaba del tema del test de VIH, ¿sí? Que acá, bueno, lo vamos a hablar un poco en el diagnóstico, es que es completamente voluntario, ¿sí? Ninguna persona puede ser obligada a realizarse un test de VIH. De hecho, cuando una persona se lo quiere realizar, debe firmar un consentimiento, ¿sí? Esto es una problemática que surgía sobre todo en lo que eran los test preocupacionales. Esto no es legal, ¿sí? No se puede hacer una persona sin su consentimiento, así que eso lo tenemos que tener en cuenta. La forma de transmisión es a través de la vía sexual, ¿sí? A través de relaciones sexuales no cuidadas, a través de la vía sanguínea por el contacto con sangre o fluidos genitales, y a través de la vía perinatal por el contacto con las secreciones que se generan durante la gestación. La forma de prevenirla es justamente evitando el contacto con este tipo de secreciones y sosteniendo prácticas sexuales cuidadas.
Volviendo un poco a lo que era el diagnóstico, teníamos por un lado el test rápido, pero también se puede diagnosticar a través de un análisis de sangre que lo que evalúa son los anticuerpos que se generan frente al virus, ¿sí? Y acá aparece un concepto bastante importante que es el del periodo de ventana, ¿sí? El periodo de ventana es el tiempo que pasa entre que una persona tiene contacto con el virus del VIH y el momento en el que aparecen los anticuerpos en sangre, en que se pueden detectar los anticuerpos en sangre, que por lo general son de 3 a 4 semanas, ¿sí? Por lo cual, cuando una persona se realiza un test de VIH, hay que explicarlo, tienen que saber que nos va a hablar de los 30 días anteriores para atrás, ¿sí? Durante los 30 días previos a la realización del test no podemos saberlo porque esta persona puede estar en periodo de ventana y el test nos puede dar negativo y no significa que la persona no tenía VIH. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Acá para hablar del tratamiento hay algunos conceptos que tenemos que ir manejando. Uno es el de la carga viral, ¿sí? La carga viral no es más ni menos que la cantidad de virus que una persona que convive con VIH tiene en su sangre, ¿sí? Y eso se puede medir en copias. Se hace un análisis de sangre y lo medimos en cantidad de copias del virus, ¿sí? El otro concepto que hay que tener en cuenta es el de los linfocitos CD4, ¿sí? Los linfocitos CD4 son un tipo de células que forman parte del sistema inmunológico que son las que ataca el VIH. Por lo cual, cuando nosotros realizamos algún control o queremos ver cómo está funcionando el tratamiento, lo que evaluamos es esto, la carga viral por un lado, para ver la cantidad de virus que una persona tiene en sangre, y el recuento del linfocito CD4 para ver cómo están sus defensas. Bien, tenemos que saber que hoy en día no tenemos una cura para el VIH, ¿sí? Pero se puede controlar. Se puede controlar con un tratamiento que se llama tratamiento antirretroviral, que lo que hace es evitar, ¿sí?, que el virus se siga multiplicando. Consiste en comprimidos. Es lo que hace mucho tiempo se conocía como el cóctel, ¿sí? Que se lo llamaba así porque realmente era un cóctel, eran muchas pastillas, se tomaban en un intervalo muy corto de tiempo y tenían muchísimos efectos adversos. Hoy en día, por suerte, este esquema se redujo muchísimo, ¿sí? Incluso tenemos esquemas que son de una pastilla por día y que tienen una seguridad muy buena, ¿sí? Tienen efectos adversos muy... Entonces, como les decía, el tratamiento antirretroviral de estas pastillas lo que hacen es evitar que el virus se multiplique, logrando que la carga viral baje, ¿sí? Y que las veces, si el virus no se está multiplicando en ese momento, los linfocitos CD4, es decir, las defensas, pueden recuperarse. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? Llegar a un nivel de carga viral indetectable, que es otro concepto importante, ¿sí? ¿Qué es la carga viral indetectable? Quiere decir que la carga viral, que la cantidad de virus que esa persona tiene en su sangre es tan baja que el estudio que hacemos para medirla no lo detecta, ¿sí? Y esto es producto de la eficacia del tratamiento, ¿sí? Por eso nosotros, cuando instauramos el tratamiento, lo que controlamos es que la carga viral vaya descendiendo, ¿sí?, hasta llegar a niveles indetectables. Y de acá surge este lema o este eslogan, ¿no?, o como lo quieran llamar, ¿sí?, de I igual I, ¿sí? ¿Qué significa el I igual I? Que cuando una persona es indetectable no transmite el virus a través de vía sexual, ¿sí? Y esto es importantísimo. Lo importante de este concepto del igual I, ¿sí?, es que esta persona que está indetectable no transmite el virus por vía sexual, pero de VIH, ¿sí? Esto no significa que uno no se exponga a el resto de las infecciones de transmisión sexual de las que estuvimos hablando, por lo cual siempre vamos a remarcar el tema del cuidado. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto, de que una persona que realiza el tratamiento de manera sostenida y que llega a tener cargas virales indetectables por más de 6 meses y las sostiene en el tiempo, no lo transmite por vía sexual. Ahora, ¿qué pasa si una persona deja de tomar las pastillas? Porque como les explicaba hace un ratito, la infección por VIH no se cura, se controla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien abandona el tratamiento o por alguna razón lo dejan de tomar? La carga viral empieza a aumentar, el virus empieza a replicarse. ¿Por qué? Porque el virus queda guardado, ¿sí?, en células a las que no llega la circulación, a las que no llega a hacer efecto la medicación, ¿sí?, que son células del sistema inmune que están localizadas de manera muy profunda en el organismo. Por lo cual, si una persona por alguna razón deja de tomar el tratamiento, la carga viral a partir de estos reservorios profundos empieza a aumentar, ¿sí?
con las consecuencias de las que ya hablamos, ¿sí? Empiezan a destruir las defensas y empiezan a aparecer las infecciones oportunistas. ¿Qué pasa si una persona tiene relaciones sexuales sin cuidarse? Con respecto al VIH vamos a hablar, ¿sí? Esto lo retomo por lo que hablaba hoy más temprano Cris acerca de la profilaxis post-exposición, ¿sí? Cuando una persona tiene una exposición frente al VIH, tenemos una herramienta que es el kit de profilaxis, ¿sí? Que no es más ni menos que el tratamiento antirretroviral que se indica para evitar que esa persona que estuvo en contacto con VIH desarrolle posteriormente la infección. Hay un tiempo de eficacia, ¿sí? De la profilaxis, no es que se puede dar en cualquier momento, ¿sí? Tenemos hasta 72 horas para instalar la profilaxis, porque más allá de las 72 horas se ha visto que se pierde la eficacia, ¿sí? Por lo cual no estaría indicado. Y, bueno, como decía hoy Cris, está disponible en todos los centros públicos del país, es un derecho que tenemos, ¿sí? Y tener en cuenta también que no es solamente ante situaciones, porque generalmente se lo relacionaba con situaciones de violencia sexual, en situaciones de abuso sexual. El kit de profilaxis post-exposición está indicado en todas las personas que tengan una exposición, una situación de exposición a algún tipo de ITS sin cuidarse, ¿sí? No solamente en situaciones de abuso sexual, en personas que tienen relaciones sexuales y se les rompe el preservativo, también en situaciones donde hay algún accidente cortopunzante, por esto de que se pueden transmitir por vía sanguínea. Y también tener en cuenta que el kit de profilaxis no solo contiene profilaxis para el VIH, también tenemos profilaxis para lo que son las infecciones de transmisión sexual bacterianas, que en realidad es lo mismo que usamos para el tratamiento. ¿Sí? Lo que hablaba hoy Mara de la clamidia y el gonococo, también tenemos antibióticos que se pueden dar dentro de esas 72 horas para evitar el desarrollo de la infección. Bien, creo que nada más. Bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacer. Por ahí algunas cosas pueden haber quedado medio sueltas o algo que no se haya entendido, lo pueden ir preguntando, no hay ningún problema. Ahí en el chat yo estaba mirando que, bueno, había una pregunta con respecto a la sífilis y a la donación de sangre, ahí retomando ese tema para, bueno, José que había preguntado. En cuanto a la sífilis y la donación de sangre, una persona que se trata, que negativiza la BBRL, puede donar sangre después de un año, digamos, de la curación, del tratamiento, de que hizo el tratamiento, podría donar sangre. Siempre, acá es un punto que estamos y empezamos a trabajar con el Instituto de Hemoterapia. ¿Por qué? Porque yo siempre, recomendamos, creo yo, el tema de hablar con sinceridad cuando vamos a donar sangre, contar, sí, tuve sífilis, fui tratado, negativicé la serología, no tengo prácticas sexuales de riesgo, porque quizás son las preguntas que nos van a hacer cuando queremos donar sangre, o sea, independientemente de este antecedente, referir cuáles son las prácticas sexuales en el último tiempo, porque probablemente vaya a ser un punto a tratar, si son seguras, si son cuidadas o no son cuidadas, y por ahí en cuanto a este tema, me gusta recalcar que siempre no deja de ser un interrogatorio, y lo que queremos empezar a trabajar con el Instituto de Hemoterapia es que sea algo objetivo, es decir, que uno quiere donar sangre, entonces hay una serie, nos gustaría que fuese una serie de preguntas de donde se suma un puntaje o no, para saber si esa persona puede ser donante o no. Y que no quede a veces, como puede suceder, a criterio del evaluador, que es el que realiza la entrevista, y que es el que, en definitiva, acepta o descarta a esa persona como donante. Por eso digo, o sea, en la teoría uno puede donar sangre si tuvo sífilis y ya se trató hace más de un año. Ojalá que en la práctica suceda lo mismo. Eso un poco es la reflexión. Muy, muy clara la presentación al equipo de la dirección. La verdad que para quienes venimos en estos temas activando, es totalmente innovador la manera en que presentaron los temas. Cristian, un adelantado, y sin duda la explicación de ustedes, los dos médicos, para hacerlo más ameno, ¿no? A mí se me ocurría pensar, digo, el discurso oficial nos dice, por ejemplo, las personas que vivimos con VIH, y está buenísimo, Lucas, que haya recuperado el IWALI, porque nos parece que es un mensaje esperanzador en estos tiempos, que nos ayuda a hacer campaña y a promover que muchos compañeros, compañeras, compañeres, pares que viven con VIH
abandonan los tratamientos, la no adherencia a los tratamientos, bueno, por distintos motivos. Y este mensaje esperanzador de que indetectable es igual que intransmisible es motivador también, motivador para retomar tratamientos, motivador para cumplir. Digo, los discursos oficiales por lo general dicen que el sexo oral, bueno, tener sexo oral con un preservativo, campo de látex, y sabemos que cuando vamos a la realidad, escuchamos y hablamos de la manera más honesta posible, se complica. A los fines de informar y que este conversatorio va a quedar grabado y seguramente será un insumo interesante para utilizar como disparador en las escuelas o en las capacitaciones internas a los equipos de salud. ¿Qué posibilidades reales o qué tiene que ocurrir? Nosotros a veces decimos, bueno, a ver, en el sexo oral, asegurarnos, si no queremos usar un campo de látex o un preservativo, de que no haya una herida en la boca o en el pene. ¿Qué posibilidades reales de que ingrese el virus en una práctica de sexo oral, por ejemplo? Sí, la realidad es que la práctica las probabilidades son bajas en personas que tengan una mucosa indemne, ¿sí? Si no hay ninguna lesión sangrante, el riesgo es relativamente bajo. De todas maneras, ante esos casos la profilaxis está indicada, ¿sí? Si hay sexo oral con eyaculación y hay contacto con las mucosas, si bien el riesgo es menor que, por ejemplo, el sexo anal receptivo con eyaculación, que es la que mayor riesgo de transmisión tiene, la profilaxis está indicada. Ahora, si estamos hablando de una persona que adhiere al tratamiento y que tiene una carga viral indetectable de manera sostenida, el riesgo no es tal, ¿sí? De hecho, cuando una persona, por ejemplo, tiene alguna exposición de riesgo frente a otra persona que tiene VIH, lo primero que queremos averiguar es el estado serológico y el estado de carga viral de esa persona, ¿sí? Si esa persona tiene una carga viral indetectable, uno estaría avalado a no poner la profilaxis, ¿sí? O sea, a ese punto hablamos del bajo riesgo de transmisión, ¿sí? Pero estamos hablando de justamente esto de llegar a carga viral indetectable, por eso la importancia de la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Y algo que por ahí no lo remarqué mucho durante la charla, que por ahí se sobreentiende, pero no está de más aclararlo, es que si bien no se cura, la infección y la enfermedad por VIH se controla, ¿sí? Y las personas que adhieren al tratamiento y que están indetectables tienen una expectativa de vida igual a la de las personas que no tienen VIH, ¿sí? A diferencia de otras enfermedades crónicas que incluso haciendo bien el tratamiento puede haber complicaciones. En el caso del VIH, mantener la carga viral indetectable de manera sostenida hace que las personas tengan una calidad de vida muy similar a la de las personas que no tienen el virus. Ahí retomando el tema y en referencia a una de las preguntas del chat, hoy por hoy, en una persona que se mantiene indetectable, ya no se recomienda la profilaxis, quimioprofilaxis, en caso de un accidente cortopunzante, que también es otro punto que, bueno, justo estaba hablando Lucas con el tema del igualí. Es importante que por lo menos ya no hay una recomendación firme de decir, tengo que usar una quimioprofilaxis si hubo un accidente cortopunzante, porque sabemos que esto también se puede trasladar a la sangre, digamos, el mismo concepto. Sí, eso por la discusión esta de que, bueno, uno habla del igualí solamente es para la transmisión sexual, pero bueno, está re bueno también que remarca Mara de que cuando hay accidentes cortopunzantes tampoco está indicado, no hay una recomendación fuerte de hacer profilaxis, así que bueno, la vía sanguínea también no transmitiría a través en una persona que esté indetectable. Sí, ahí hay otra pregunta con respecto al diagnóstico de VIH. ¿Querés contestarla vos, Lu? Si se sigue utilizando dos muestras distintas y dos métodos diferentes. Bien, esto por lo general lo que solemos hacer es test rápido. El test rápido es bastante sensible, ¿sí? Y lo que terminamos haciendo, en algunos centros se hace un segundo test rápido y en este caso, si continúa siendo positivo, se solicita la carga viral. Y en otros lugares, que ya son centros de referencia, ¿sí? Hacen test rápido y con un test rápido positivo ya se solicita la carga viral confirmatoria. Ya con la carga viral confirmatoria tenemos diagnóstico, ¿sí? Pero bueno, también, si bien el test rápido hay que confirmarlo, está bueno recalcar que es bastante sensible y bastante específico, por lo cual
una persona que tenga un test rápido de VIH positivo, si bien hay que confirmarlo, hay muy altas chances de que ese positivo sea un positivo real. Exactamente. En los mayores de 18 meses, bueno, a mí me gusta recalcar esto porque yo hago pediatría, entonces por ahí, en los mayores de 1 año y medio, sí se usa la técnica serológica, como está mencionando Lucas. Nosotros habitualmente, por ejemplo, en los hospitales que se utiliza el ELISA, por extracción de sangre, también tenemos una herramienta que se llama el índice de positividad, que es una herramienta en realidad de laboratorio, que también nos habla de cuando el valor es elevado, ya nosotros ya conocemos que esto no puede ser un falso positivo, o sea, que esto es un positivo real. Se hace la segunda técnica y es principalmente una cuestión de confirmación, siempre que se dice esto de confirmación de identidad, no lo sé, porque no es que uno duda del primer diagnóstico, de la primera técnica. Y por ahí otro punto a recalcar es que por ejemplo, las obras sociales muchas veces piden la segunda técnica, el segundo ELISA, antes de la carga viral, o sea que hasta a veces es una cuestión técnica para poder continuar con el seguimiento, con el diagnóstico, con el, digamos, con los trámites, básicamente. Sí, perdón, yo dije 2 test rápidos, pero me refería a test rápido y ELISA, las dos cosas. Claro. ¿Sí? Test rápido confirmando con carga viral o ELISA confirmando con carga viral. Yo quería sumar una cosa ahí, ¿no? Que por un lado, ahí hay 2 preguntas más, una sobre sífilis arriba para que no se pierda y ahora hay otra de Karina. No, pero lo que quería agregar es que lamentablemente el avance del conocimiento y de los tratamientos no alcanza para romper, digamos, el estigma que tenemos, ¿no? Digamos, en torno al VIH. Y si bien podemos sostener que las personas no mueren por VIH, a veces por el estigma del VIH sí, ¿no? Porque eso implica no acceder al tratamiento a tiempo, ocultarlo a nuestros vínculos por miedo, eso lleva a no adherir al tratamiento. Entonces, tener en cuenta que los lugares que estamos ocupando, sobre todo en los espacios de salud, pienso, digamos, en las localidades, yo nací en González Chávez, ¿no? Y que queda por ahí cerquita, digamos, pero pienso ahí, digo, en Rauch, en Tandil, en Olavarría, si tomáramos conciencia de la potencialidad que tendrían los espacios de salud con otra perspectiva, si tomáramos conciencia, digamos, de el poder que tenemos, digo, para poder transformar culturalmente esto, digo, porque las voces de los médicos y las voces del sistema de salud es una voz reconocida con mucho peso, ¿no? Si los discursos fuesen otros, si las prácticas fuesen otras, la realidad de las personas que viven con VIH sería otra, ¿no? Digamos, y podríamos decir que es lo mismo tener diabetes que VIH, pero hoy no lo podemos decir eso, ¿no? Digamos, porque quizás en cuestiones, digamos, de tratamiento, sí, pero socialmente no, ¿no? Entonces, digamos, lo traigo como para que también repensemos que la urgencia de transformar nuestras prácticas para el abordaje del VIH específicamente, pero de la sexualidad en general, ¿no? Porque es y ha sido, digamos, un espacio, digamos, de mucho control y disciplinamiento. Hay que desarmar esto, digo, y es tarea nuestra que ocupamos estos lugares hoy, ¿no? Digamos, estamos en esta salita, en este hospital, en esta dirección, en esta organización, ¿no? Bueno, ahí en ese sentido, 40 años de lucha de las organizaciones es lo que ha permitido, digamos, mover los límites, ¿no? Digamos, y bueno, y hoy es un día bastante piola porque se aprobó, digamos, el dictamen en la comisión de presupuesto. Bueno, ahí Carlitos sabrá más, digamos, pero me parece que es importante como pensar en que estas transformaciones no son sin el sistema de salud, pero no son solo del sistema de salud, pero a nosotros nos toca, digamos, un rol fundamental. Sí, Cristian, estoy de acuerdo en lo que decís. Por eso, lo bueno de estas iniciativas, de estos talleres, de poder replicarnos,
y replicar esta información. Cuando las organizaciones decimos que a los médicos y médicas que nos acompañan en los tratamientos, y como bien vos decís, están en las salas, en los centros de atención primaria, la perspectiva de género, cuestiones que pueden parecer, la perspectiva de géneros en la práctica médica. Por ejemplo, una es la presunción de heterosexualidad de todos los pacientes, de todos los pacientes. A eso ponerlo en tensión, poder interpelar, que Lucas y la compañera lo estén planteando como médicos, a mí me parece que a 40 años es un paso superador. Está bueno que sean, todos sabemos la eficacia simbólica y la importancia que tiene la palabra en la consulta en privado cuando estamos con nuestro médico y médica, y que pueda avalar. Hace poco escuchabas, siempre cuento esto que me contó una compañera lesbiana que fue a un centro de atención primaria de la salud y se encontró con un médico joven, así con buena onda, que no paró de darle información para uno de sus primeros controles ginecológicos, pero en todo momento le dio información en su presunción de que ella era una mujer heterosexual o que mantenía relaciones heterosexuales. En ningún momento hubo yo entendí, un espacio de silencio o de escucha hacia esa persona para que le pudiera decir, no doctor, tengo novia, no tengo novio. Algo tan simple como eso, que no la hizo sentirse alojada o bienvenida en el sistema. Lo que siempre preguntamos y cómo hacer, cómo fortalecer a nuestros compañeros para que sostengan los tratamientos. Y sin duda la relación médico-paciente es central para la adherencia a los tratamientos, y también que no es solo un tema de los médicos y médicas. Hemos visto que lo que da resultados son la conformación de equipos interdisciplinares o multidisciplinares. Por ejemplo, el acceso a la salud mental para sostener tratamientos de tan largo tiempo también debe tenerse en cuenta, y bueno, y es alguna de las fallas que encontramos en el sistema. Yo les agradezco, han brindado una información, hemos podido tensionar esto, ¿no? De aquello que parece relaciones sexuales, entonces la sexualidad queda asociada nuevamente al amor romántico, o dar por sentado que las personas tenemos sexo solamente cuando estamos enamorados, por decir algo. De relaciones a prácticas es súper interesante. Generar la confianza no es fácil, créanme, queridos médicos y médicas, poder charlar de estas cosas en la privacidad del consultorio. Es un ejercicio que también ustedes tendrán que aprender a hacer, cómo preguntan o habilitan el espacio para que podamos contarles y ustedes nos puedan guiar cómo tener una correcta salud anal, por ejemplo, o un control de la salud anal, por decir algo. Y también me ha quedado claro algo que no lo había mirado, gracias, que es la distinción que han hecho entre infecciones y virus. Así que muy rico. No sé si hay más preguntas. Buenas tardes, yo quería, no tengo una pregunta concreta, sí quería saludar al equipo de la dirección, realmente han dado una excelente exposición, ha sido sumamente importante y valioso poder tener esta mirada en relación a las prácticas y a los cuidados que podemos llevar adelante en relación al ejercicio de nuestra sexualidad. Sí quería remarcar sobre todo la importancia en esto del acceso a la información, cuando hablaron del kit de profilaxis post-exposición, me parece muy importante poder dar cuenta de el acceso, porque muchas veces lo que pasa es que, como bien dijeron, queda vinculado solamente a situaciones más bien de violencias de género, ¿no? Entonces, en muchos casos sucede que se niega el acceso a este kit porque muchas veces la respuesta que hemos recibido es que no cuentan con suficientes insumos y que los guardan específicamente para estos casos. Si bien obviamente desde las organizaciones entendemos este criterio, también sabemos que hay una vulneración de derechos, así que eso me pareció sumamente importante dejarlo claro, porque también hace, digamos, al cuidado
o por lo menos a poder tomar cartas en el asunto a tiempo, ¿no? Y no dejar más espacio, más tiempo para que estas enfermedades, infecciones, puedan, digamos, acrecentarse o empezar a proliferar en los organismos, así que puntualmente agregar esa información y felicitar tanto a Lucas como a Mara y a Cristian por su compromiso, por la experiencia y bueno, y por todo lo que nos pudieron brindar en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Yo ahí compartí, porque me parece sumamente importante este punto. Nosotros lo estuvimos trabajando con todos los sistemas de emergencias de las diferentes regiones y acercamos un kit a cada una justamente de las regiones en cada sistema de emergencia, porque no puede suceder y sigue sucediendo que cualquier persona se acerca a un sistema de salud y se rechaza el acceso al kit. Entonces, este es el teléfono. Si sucede esta situación, uno puede, en cierta forma, reclamar. Ellos tienen un kit, no lo pueden entregar en sí a la persona, sí lo pueden acercar al servicio de emergencias, y de cualquier forma van a tomar esta denuncia, van a tomar este dato, porque ellos tienen, digamos, esta indicación de comunicarse con nosotros si sucede esto, de que se rechaza el acceso al kit. O sea, porque queremos que no suceda más, justamente. Y eventualmente, próximamente en realidad, vamos a sociabilizar un mapa donde figuran todos los centros donde está disponible actualmente el kit de profilaxis. Ahí les socializamos también en el chat para que ingresen al banco de recursos que está actualizado del Ministerio. Hay un videíto para socializar por WhatsApp sobre PPE y también uno sobre prácticas sexuales. Bueno, ahí pueden meterse y bajar, pero está bueno como insumo. Y esto, agregar que en realidad eso es todo decisión de los equipos de salud, porque la provincia ha hecho una inversión para que esto se garantice y la decisión política es que se acceda al kit toda persona que lo necesite, ¿no? Digamos, y simplemente el hospital tiene que hacer el pedido y se repone. Digo, esto para pensar que hay un montón de ideas que están detrás, ¿no? Digamos, y sobre todo vemos que a quienes más se le niega el kit de profilaxis y posexposición son a las trabajadoras sexuales y al colectivo trans travestis y a las maricas, gays, digamos, ¿por qué? Pero porque hay un juicio, ni siquiera es un prejuicio, de quien tiene la potestad de darlo, de que es solo para casos de violación o de abuso, digamos, y no se necesita ningún tipo de denuncia, y los kits de profilaxis y posexposición no son para accidentes laborales, para eso está, digamos, la ART, ¿sí? Digamos, la inversión que la provincia hace es para que esto llegue a la población, ¿sí? Entendemos que en el interior quizás es mucho más complejo también porque hay kit, digamos, quizás en un hospital y, bueno, si la situación de exposición surge en algún pueblo muy alejado, las 72 horas se complica. Bueno, en todo caso, veamos cómo laburamos eso, pero que sea ese el problema y no que quien lo administra define el fin de la política, ¿no? Digamos, porque la apuesta es otra. Sí, tal cual, es una vulneración total de derechos, negar el acceso, como decía Carla, y el insumo está, así que, digamos, no es excusa. El insumo está y es nuestra responsabilidad como equipo de salud, desde la dirección y desde los hospitales, garantizar el derecho al acceso al kit. Claro, sí, yo por eso traía cuentas esta situación, porque me parece tan importante, digamos, esta revisión de las prácticas médicas en relación a esta escucha atenta, ¿no? Para poder dar cuenta y para poder guiar, digamos, cuáles son los pasos a seguir frente en los espacios de consulta, y sobre todo, digamos, porque en este proceso de reflexión también pensamos cómo, digamos, desde la eficacia simbólica, desde el poder que tiene desde la corporación médica, digamos, cómo se pueden producir estos espacios o estas situaciones de objeción de conciencia justamente porque recae en la concepción del equipo, de la persona que está atendiendo, si, digamos, brinda este kit o no. Entonces, en ese sentido, quería, nada, marcar esta cuestión del acceso a la información y saber que el kit está pensado para toda persona que haya tenido algún tipo de exposición
sin que necesariamente estemos hablando de una situación de acoso o de violencia de género o una violencia sexual, que por supuesto, obviamente, me enmarca en otra situación de vulneración a las personas, ¿no? Pero bueno, gracias tanto Cristian, Lucas y Mara por la información. Sí, y sumar también que el kit lo puede otorgar cualquier médico capacitado, ¿sí? Porque también hemos visto situaciones de dentro de un mismo hospital que el insumo está, pero les responde, por ejemplo, no, tenés que venir mañana, pasado mañana a infectología, ¿sí? No lo tiene que indicar solamente un infectólogo o una infectóloga, lo puede indicar cualquier médico que esté capacitado, así que los médicos de guardia que están capacitados en eso lo pueden otorgar tranquilamente. ¿Sí? No es necesario ningún turno ni nada de eso. Bien, si no hay más preguntas, intervenciones, por el horario estaríamos cerrando. Ha sido muy claro. Gracias por la predisposición, Mara, Lucas, Cristian, y seguiremos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y ahí también nos ponemos a disposición. Quizás se puede, no sé, este año ya no, pero el año que viene pensar en convocar a todos los equipos, no sé, esto, digo, aprovechemos ahí la virtualidad y en todo caso también la futura presencialidad, pero bueno, ponemos a disposición ahí la dirección y la posibilidad de diálogo. Sí, ojalá podamos hacerlo en formato presencial, dado que, bueno, tanto la región sanitaria octava, con la novena estamos trabajando y construyendo una agenda para el año que viene. De los 4 municipios que trabajamos, visualizamos que hay interés y necesidad de estas capacitaciones, tal vez focalizadas a los equipos en algún momento, si ustedes pueden moverse hacia el interior de la provincia, trasladarse. Pensar acciones dirigidas a los equipos de salud y también acciones de promoción con la comunidad que visitemos. Gracias nuevamente. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.